porque ya me di cuenta de que así como lo estoy haciendo no me funciona, ustedes no pueden abrirlo directamente, tienen que pedir el permiso, se vuelve incómodo. Voy a tratar de en este periodo que todos los videos estén libres para que ustedes puedan acceder sin necesidad de estar pidiendo permiso. Bueno, habíamos avanzado y habíamos visto por un lado la parte del apalancamiento, habíamos revisado un estado resultado y habíamos analizado por un lado la parte de habíamos visto la parte de los costos, aparte tomado en cuenta la parte del punto de equilibrio y creo que, no sé si habíamos hecho algún ejemplo, bueno, sí vimos esta parte, ¿no? De cómo teniendo diferentes escenarios, partiendo de una situación actual, con un incremento o un decremento, básicamente vamos a tener el mismo, el resultado sería igual, solo que de un lado de forma positiva y del otro lado de forma negativa, ¿no? Eso es lo que vimos en la última clase, si no me equivoco. Y habíamos mencionado de que de esa manera opera el apalancamiento operativo en este caso y que decíamos que el apalancamiento operativo básicamente se iba a centrar hasta las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿no? Hasta por ahí vamos a estar analizando la parte del apalancamiento operativo. Sin embargo, seguiremos más adelante estudiando la parte del apalancamiento financiero que tiene que ver con los intereses, que tiene que ver con los impuestos, hasta llegar a la utilidad neta para los accionistas. Habíamos dicho entonces que el apalancamiento operativo opera en ambos sentidos y está presente en la estructura de costos de una empresa. Estamos hablando de esta, por la parte del lado del estado de resultados. ¿Se recuerdan cuando les hacía la pregunta, creo que en el examen, qué estado financiero utilizamos para la estructura de capital? Lógicamente, algunos mencionaron que era, creo que mencionaron que era el estado de resultados, otros mencionaron algo adicional, ¿no? Sin embargo, en esa oportunidad decíamos que nos centrábamos, en el análisis lo centrábamos sobre el balance general. Y en este caso, centramos nuestro estudio, nuestro análisis sobre el estado de resultados, sin descuidar que hay algunos elementos que podemos utilizarlos para hacer ciertos análisis. En este caso vamos a jugar mucho con las acciones que están en circulación, tanto preferentes como ordinarias. Podemos calcular las utilidades por acción. Básicamente por ahí vamos a andar. Entonces decimos que un aumento de las ventas producirá un incremento más que proporcional en las utilidades de intereses e impuestos, en tanto que una reducción de estas traería también como efecto un decremento más que proporcional en la utilidad antes de intereses e impuestos. Y eso ya lo veíamos en el ejemplo. En el ejemplo veíamos que por un lado, si incrementábamos en cierto porcentaje, veíamos un valor diferente, tanto positivo como negativo. Si hacíamos un incremento íbamos a tener una variación positiva. Si tenemos un decremento, lógicamente vamos a tener una variación negativa. Alternativamente se puede definir entonces el apalancamiento operativo a partir de la determinación de su GAO o grado de apalancamiento operativo. En este caso, se define, dice que el grado de apalancamiento operativo de una empresa como el coeficiente que mide la relación existente entre el cambio relativo que experimenta la utilidad antes de intereses e impuestos ante una variación relativa en su volumen de actividad expresada a través del ingreso total por venta. Es decir, que tiene el resultado lo vamos a calcular en función de la variación de la venta, con la relación de las utilidades que se obtienen antes de intereses e impuestos. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos la fórmula que creo que igual ya lo habíamos comentado. Tenemos que ahí que el GAO va a ser igual a la variación relativa de la utilidad antes de intereses e impuestos. Y esto va a estar dividido entre la variación relativa de los ventas totales, ¿no? La variación, y ahí está un poco cómo que nos queda al final la fórmula que tenemos acá. Y decíamos que esto tiene que ver también con el punto de equilibrio. Y aquí creo que hacíamos una relación, ¿no? Las unidades y explicábamos ya esto.
Y aquí nosotros habíamos determinado a través de, no me recuerdo si llegamos a ver hasta esta parte, pero habíamos determinado que para un nivel de utilidad de $20,000, considerando que tenemos esta fórmula, ¿no? La utilidad multiplicada por el precio de venta menos el costo variable dividido entre utilidad por el precio de venta menos costo variable afectado por el costo fijo. Eso dice que entonces nos daba una relación de un porcentaje de 1,4, ¿no? En este caso dice que el supuesto para establecer este tipo de relaciones es que estas son de carácter lineal, es decir, van en incremento, ¿no? Más que proporcional, ya lo decía anteriormente. Por tanto, las conclusiones son válidas para cualquier incremento o decremento en los niveles de actividad. Si las ventas se incrementan en un 20%, la utilidad crecerá un 28%, dice acá, ¿no? Y hacíamos la relación comparando estos escenarios que teníamos acá, 28.500, 20.500, aquí tenemos 25.000. Es decir, los 20.000 unidades a 22.000 unidades nos da un incremento del 14%. Si las ventas incrementan en un 20%, decimos que entonces va a haber una variación del 28% con relación a las utilidades de 25 a 32. Si se reducen en el mismo valor, el resultado será el mismo, pero en el sentido inverso, va a ser negativo. Entonces, como conclusión de la parte del apalancamiento operativo, dice acá que en el análisis del punto de equilibrio está también, o hay que incluir la parte del punto de equilibrio, y esto porque íntimamente dice que está relacionado con el concepto de apalancamiento operativo, porque permite que la empresa, por un lado, determine cuál es su nivel de operaciones que debe de mantener para cubrir todos sus costos. Dos, evaluar la rentabilidad o la falta de rentabilidad para diferentes niveles de venta, ¿no? Es decir, estamos trabajando con diferentes, o estaremos trabajando con diferentes escenarios. Un método, dice acá, de uso generalizado en la práctica para su determinación es el algebraico, que ya conocemos, que ya lo estudiamos allá en Finanzas 1, dice, el cual cumple como ecuación de cálculo la siguiente ecuación que tenemos acá. El punto de equilibrio va a ser igual a costo fijo dividido entre precio de venta menos costo variable unitario. Y ahí hace una breve descripción, ¿no? Los costos fijos y variables que incluyen el cálculo del punto de equilibrio dice que excluyen aquellos relacionados con actividad de financiamiento, es decir, es la diferencia que vamos a marcar acá en este caso para nuestro análisis, ¿no? No vamos a tomar los gastos que están relacionados con el financiamiento. Centra su análisis solo en aquellos gastos resultantes de la operación de la empresa, en otras palabras, aquellos que permiten determinar el nivel de la utilidad antes de intereses e impuestos. Estamos hablando solo de gastos operativos y costos, lógicamente, que están relacionados en la parte de la fórmula. Se debe comprender entonces que esta descripción del punto de equilibrio difiere un poco de aquella donde el equilibrio se determina para el total de los costos de la empresa. En este caso, el análisis se lleva a cabo para determinar el nivel de operaciones que hacen cero las utilidades antes de intereses e impuestos. Donde hace cero la utilidad sin considerar ciertos gastos. En este caso está diciendo que los gastos de financiamiento no están incluidos dentro de este análisis. Y aquí vamos bien, dice los cambios en los costos fijos. Tenemos los escenarios que habíamos mencionado, incremento de los costos fijos, reducción de los costos fijos, y por un lado tenemos la situación normal. Esta es la situación normal en este caso, ¿no? Tenemos la venta de las 20.000 unidades por 3.25 de costo unitario, el precio de venta es $5, y eso nos genera una utilidad de $25.000. Utilidad antes de intereses e impuestos de $25.000. Y ya decíamos que teníamos un grado de apalancamiento operativo de 1,4, ¿no? Punto de equilibrio determinábamos que era 5.714 unidades, un punto de equilibrio de 28.571 dólares. ¿Quién quiere entrar? Se fue. Falta alguien de los compañeros, creo.
A ver quién falta. Ángel falta. Bueno, dice la compañera que no escucha. No sé usted, no sé qué dirán los demás. ¿Escuchan bien o tenemos problemas de conexión? Porque sí. Sí, se escucha. Ok, Sí, entonces se quiere decir escucha. que probablemente la conexión de la compañera esté fallando. Y bueno, No, es que no se escuchaba en un principio, pero ahora sí ya. bueno, entonces creo que es cuestión de conexión también. De este lado puede ser que también esté fallando un poco la conexión. Recuérdense que si falla de este lado, pues el sonido probablemente no resulte como queremos, no escuchamos con claridad. Así que tomemos en cuenta eso. Pero a lo mejor en la grabación no nos quede cortado, ¿verdad? Esperemos que eso suceda. Bueno, entonces decíamos que teníamos que un punto de equilibrio de 5.714 unidades y una venta de 28.571. Eso nos daba o daba como resultado un grado de apalancamiento de 1.4. Ahora, si nos vamos con el incremento de los costos fijos, aquí estamos ya jugando con los costos fijos, no estamos jugando con las unidades, que fue el caso que hicimos de inicio. En este caso, el escenario era de cambiar un poco las unidades. ¿En función de qué? De que si incrementamos las unidades que vamos a vender, vamos a tener una variación, decíamos, proporcional, porque no estamos cambiando los costos fijos. Lo único que está cambiando es las unidades que vamos a vender y lógicamente, como decimos que tiene relación directa, entonces los costos también unitarios se van a ver afectados. Por un lado, entonces, si disminuimos, los costos van a bajar, si subimos, los costos van a incrementar y por ahí va ese cambio porcentual que tenemos positivo y negativo. En ese caso, en esta otra situación es un tanto diferente, ¿no? Porque estamos comparando ya no los gastos, costo variable, sino estamos comparando el costo fijo. En este caso decíamos que, ¿qué hacíamos aquí? Tenemos 100.000, 65.000, costos variables 65.000, costos fijos 10.000 y nos daba ese resultado, 25.000 unidades, 25.000 dólares, perdón. En este caso del incremento de los costos fijos, en el escenario 2 que tenemos partiendo de que vamos a vender las 20.000 unidades, significa que incrementando los costos fijos de 15.000 dólares a 15.000 dólares, es decir, le estamos subiendo 5.000 dólares. En este caso, dice acá que tenemos una utilidad de 20.000 dólares y tendríamos una disminución del 20%. En este caso dice que tendríamos o necesitaríamos un punto de equilibrio de 8.571 unidades y una venta de 42.857 dólares para estar en equilibrio. El grado de apalancamiento operativo se va a 1.75, es decir, que incrementa por el incremento de los costos fijos. En el otro lado, que tenemos la reducción de los costos fijos, la reducción, que en este caso baja a 5.000, es decir, que le estamos quitando, que teníamos 10.000, le estamos quitando, bueno, estamos quitando 5.000. De igual manera dice que tendríamos una utilidad de 30.000, una utilidad, perdón, de 30.000 dólares. Si ustedes ven es proporcional, pero tenemos menos 20% más 20% y tendríamos entonces un punto de equilibrio de 2.857 unidades. ¿Ya? En dólares tendríamos que vender 14.286 dólares para tener un grado de apalancamiento de 1.17. En este caso se ve disminuido en un grado de apalancamiento de 1.17 por la reducción del costo fijo. ¿Dónde probablemente estemos utilizando de la mejor manera el costo fijo? Podría ser en este caso. Difícilmente quizás en este escenario podemos eliminar ciertos gastos que están aquí dentro de los fijos. Probablemente se vuelva un poco más complicado.
Dice, por tanto, las variaciones de los precios, costos fijos y variables producen cambios en los niveles de equilibrio de la empresa y en su grado de apalancamiento, pero nótese que el incremento en los costos fijos tiene un efecto aún mayor sobre el punto de equilibrio y su grado de apalancamiento operativo. Es eso que mencionaba, ¿no? Tiene un efecto mayor si ustedes ven cuánto necesitamos vender. 5.714, nos vamos a 5.571. Estamos hablando de varias unidades ahí que necesitamos vender, ¿verdad? Y si nos vamos por el otro lado de la reducción, dice aquí que bajamos considerablemente con relación al escenario base, ¿no? Ya, bajamos por lo menos a la mitad, ¿verdad? Aproximadamente. Según los ejemplos anteriores entonces desarrollados, hemos podido constatar que mientras más alto sea el nivel de costos fijos, mayor será el grado de apalancamiento operativo. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos aquí, en el escenario de incremento de costos fijos. Dice, entre haya un incremento de los costos fijos, va a ser mayor el grado de apalancamiento operativo, en este caso. Entre menor sea entonces, significa que va a haber un menor grado de apalancamiento operativo. Es decir, estamos utilizando al máximo los costos fijos para dar un resultado, donde se reducen las unidades que necesitamos vender para tener un nivel de equilibrio. Hasta este momento dice acá que hemos visto como una empresa a partir de una estructura definida de costos fijos operacionales puede aprovechar al máximo los efectos de fluctuaciones en sus ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. Punto importante. Existen costos fijos a los cuales debe de enfrentarse una organización que no guarda relación con sus procesos operacionales, sean estos, producción, comercialización, gerencia, entre otros, sino que están directamente vinculados con la forma en que la empresa se encuentra financiada y tienen una incidencia directa sobre la determinación de la utilidad final, así como sobre el rendimiento por unidad de capital aportado por sus propietarios. Mientras el apalancamiento operativo está soportado por la constancia de los costos fijos de operación, el apalancamiento financiero se encuentra, aquí estamos hablando de apalancamiento financiero. Llegamos a apalancamiento fijo. Perdón, apalancamiento operativo, hasta aquí. Y aquí comenzamos a hablar de apalancamiento financiero. Ahora, más adelante vamos a hacer un ejercicio donde incluyamos tanto apalancamiento operativo como apalancamiento financiero, apalancamiento total, que se vuelve un poco más complejo. Pero vamos a tratar de demostrar todo esto, parte conceptual que estamos mencionando acá. Bueno, continuando entonces dice, mientras el apalancamiento operativo esté soportado por la constancia de los costos fijos de operaciones, el apalancamiento financiero, por otro lado, se dice que se encuentra su eje transmisor en los costos fijos que originan los intereses vinculados al uso de financiamiento externo. Estamos hablando del costo del financiamiento. ¿Por qué entonces es importante conocer incluso la estructura de la empresa? ¿Por qué es importante entonces conocer el costo del financiamiento? Precisamente porque aquí lo podemos utilizar en esta parte del apalancamiento financiero. En la medida que nosotros sepamos cuánto estamos pagando de intereses, probablemente eso tenga o haga de alguna manera la relación con el apalancamiento financiero que nosotros logramos determinar en un caso particular. Estos cargos fijos no varían con las utilidades antes de intereses e impuestos y deben pagarse independientemente si el monto de esta es suficiente para cubrir. El apalancamiento financiero se define entonces como la capacidad de la empresa para utilizar sus cargos fijos financieros para incrementar los efectos de las variaciones en las utilidades antes de intereses e impuestos sobre las ganancias por dólar de capital invertido. Estamos diciendo que entonces va a tener un efecto sobre el resultado final, ¿no? que se genera para el inversionista. También cabe señalar que el costo del financiamiento ajeno, lo que ya estudiamos en la unidad anterior, es un gasto deducible para determinar la utilidad fiscal del que se liquida el impuesto sobre las utilidades. Es decir, la utilidad que nos queda al final está sobre el efecto de el impuesto sobre la renta, en este caso. Veamos el ejemplo. Dice acá, tenemos entonces, partiendo de lo que ya traíamos en el caso, ¿no? Que nos quedaba una utilidad de $25,000, pero dice que tenemos
$2.500 en gasto financiero. Entonces nos queda una utilidad antes de impuestos de $22.500. Si aplicamos el 30% en concepto de impuestos sobre la renta, esto nos genera $6.750 para obtener una utilidad neta de $15.750. Dice ahora cuáles serían los efectos de las variaciones por encima y debajo del nivel de la utilidad antes de impuestos sobre el resultado final para los propietarios por unidad de capital aportado. Si nos basamos en la hipótesis de que el aporte de estos asciende a $100.000, aquí ya le estamos agregando una variable. Estamos diciendo que el capital que está en juego o el capital invertido de los accionistas son $100.000 y sobre eso nosotros tendríamos que hacer la evaluación, ¿verdad?, del apalancamiento financiero. Veamos acá, dice apalancamiento financiero. Entonces, tenemos acá, vamos a pensar esto que son 100.000 acciones, aporte de los socios, $100.000, perdón, todo esto son 100.000, ¿no? Tenemos 100.000, situación normal. Ya, vamos a partir de aquí, de esta parte central, que es la situación normal. 100.000, tenemos $25.000 de utilidades antes de intereses e impuestos, luego aplicamos los gastos financieros de $2.500 y nos daba ahí un resultado. Ese resultado dice que era $15.750, que la utilidad de la utilidad de capital por dólar invertido es, en este caso dice 0.158 en la situación normal. Con el incremento, ¿qué estamos incrementando aquí? Bueno, estamos incrementando la utilidad, ¿verdad? En función de que estamos incrementando la utilidad partiendo de que hay una reducción y hay un incremento, ¿verdad? O sea, es decir, tomamos los escenarios que ya teníamos anteriormente, donde, estamos partiendo de esto, situación normal, $20.000, situación normal, $25.000 de incremento, y creo que todavía estamos en los costos fijos. Aquí era, o era aquí. Estamos partiendo de 25.000, 20.000 y 30.000. Es lo que nos quedaba. 20.000, sí, tenemos 25.000 y 30.000. Básicamente una reducción y un incremento. Luego, entonces, en el caso de la reducción, si nos vemos aquí, de este lado, entonces tendríamos una utilidad 22.500, tendríamos un efecto de 17.500. Aquí, lógicamente, lo que nos está afectando son los $5.000 que ya le restamos de esto. Tendríamos una utilidad neta de 12.250 y una utilidad por capital invertido, por dólar invertido de 1.123. Eso dice que representa una variación de menos 22%. Luego, para el incremento, pues funciona de igual manera, ¿no? La única diferencia es que acá, en la utilidad, se ve el efecto. En este caso dice que tenemos 19.250. Si nosotros hacemos la relación, básicamente, probablemente determinemos cuánto hay aquí de diferencia. 15.750, 19.250. ¿Cuánto hay de diferencia ahí entre ambos casos? $3.500. Esa dentro de la utilidad neta, porque ya está afectado por la parte del impuesto. Es decir, que en esta parte del incremento tendríamos 1.93, que también representa el 22% de manera positiva. Entonces, si vemos arriba, en el primer caso de apalancamiento operativo, determinamos cuánto era el apalancamiento que teníamos. Vamos a decir que es igual, ¿verdad? 14% y 14%. Teníamos 14% de la variación y aquí dice que tenemos una variación de 22%. Y no estamos modificando la parte de los costos fijos. Aquí no estamos en el escenario todavía de modificando los costos fijos. Simplemente estamos basándonos en el escenario de que las ventas están sufriendo alguna variación, tanto positiva como negativa. Nótese que una variación negativa del 20% de la utilidad antes de intereses e impuestos introduce una reducción del resultado final
al propietario, ¿no? Del 22%, mientras que un incremento de la utilidad antes de intereses e impuestos es igual, en igual magnitud, a incremento de un 22%. En este caso, el apalancamiento financiero, entonces, decimos también que actúa en ambos sentidos. Por tanto, se puede expresar el apalancamiento financiero como 0.22 entre 0.20, eso nos da 1.10, ¿no? Decimos que cuando hay apalancamiento financiero, cuando el resultado es arriba de 1. En este caso decimos que el resultado es 1.10. Variación, entonces ahí tenemos la variación relativa de las utilidades. Y ahí tendríamos, caso 1, 23%, en este caso no es 23%, es 22%. Podemos hacer 22% entre, perdón, 0.22 entre 0.20. Esto nos genera 1.10. En este caso, el 23 creo que está aproximado. En ambos casos dice el coeficiente es mayor que 1. ¿Existe apalancamiento financiero? Lógicamente sí. No solo ante cambios en la utilidad antes de intereses e impuestos se puede apreciar el efecto del apalancamiento financiero. Como se había abordado anteriormente, el origen de este se encuentra en los costos fijos que determinan los pagos de intereses causados por el uso de fuentes ajenas de financiamiento, por parte de los efectos que causa la palanca financiera sobre el rendimiento, que se puede apreciar también en diferentes estructuras de financiamiento elegibles, en este caso. Aquí vamos a analizar ya las diferentes formas que podemos, o de deuda que puede tener la empresa, ¿no? Y eso tiene que ver con la estructura de financiamiento. Vamos a ver. Con la finalidad de ejemplificar entonces el apalancamiento financiero, dice acá, el planteamiento anterior se propone 3 situaciones, entre estas tantas posibles, donde en el primer caso no se reconocen fuentes ajenas de financiamiento, por lo que el efecto del apalancamiento se considera nulo. El segundo, se determina una estructura capitalizable del 50, o sea, de $50,000, y el tercero, del 75%, lo cual representa $75,000 de obligaciones. La tasa de interés por deuda es del 10% en ambas situaciones. O sea, estamos planteando los casos acá, considerando que de alguna manera los escenarios son que para el caso 1, con deuda, pues lógicamente vamos a tener un 50 y 50, perdón, vamos a tener donde no hay deuda, perdón, y el otro es donde sí hay deuda, está repartido de diferentes maneras. Vamos a ver acá, dice que para el caso 1, donde el financiamiento es de $50,000, vamos a tener $5,000 de intereses. Cuando el caso es de $75,000, vamos a tener, lógicamente, $7,500. Si nosotros analizamos entonces, dice acá, con base a un 50%, en el caso 1, un 50% de deuda, y en el caso 2 de un 75%, con el escenario base donde no tenemos gasto financiero, es decir, la situación que estamos partiendo de estudio o análisis, que ya traíamos anteriormente, sin ninguna variación, es que no consideramos los gastos financieros y en esta parte dice acá que tendríamos una utilidad de un 0.175. Es lo que ganaríamos por acción, no teniendo apalancamiento financiero. Nos vamos al caso de deuda. Tenemos 50 y 50. Tenemos aporte de los socios, $50,000, y financiamiento, $50,000. La utilidad de $25,000 y los gastos financieros de $5,000. Esto nos da un resultado de $20,000. El impuesto de $6,000 y nos queda una utilidad de $14,000. Esto dice que nos da una utilidad por acción o por dólar invertido de 0.280. Es decir, que estamos ganando 28 centavos por dólar invertido. En el segundo caso, si ustedes ven, incrementa, ¿no? En función de la deuda.
Dice que tenemos de capital o aporte de los socios $25,000 y de deuda tenemos $75,000. La utilidad antes de intereses e impuestos es de $25,000, que es la que venimos manejando desde el caso anterior. Y dice que los gastos financieros son de 7,500 y tenemos una utilidad antes de intereses e impuestos de 17,500, impuestos sobre la renta de 5,250, perdón, y una utilidad de 12,250. Ahora usted me va a decir, pero mire, ¿cuál es la mejor si al final estoy perdiendo allá con más deuda? Bueno, la diferencia es que no tiene comprometido su capital. En este caso, por eso es que hablamos de apalancamiento, porque en este está más apalancado que en este caso, y en este caso que el apalancamiento es nulo. Pero dice usted, nosotros analizamos entonces que el rendimiento en este caso es mayor si estamos utilizando las fuentes de financiamiento en este caso. Ahora, no estamos hablando todavía de riesgo, porque probablemente en este caso, ¿cuáles son las condiciones de riesgo que tiene la empresa o que deba de asumir la empresa para tener estos resultados? Algún grado de riesgo va a estar asumiendo en esas condiciones. Las tres alternativas entonces suponen que un mismo nivel de operaciones donde el rendimiento aumenta con el apalancamiento, mientras en el caso base, donde no se reconoce existencia de pasivo o obligación, la ganancia por peso de capital invertido o por dólar invertido es de 0.175 centavos. En el resto de los casos, el rendimiento se incrementa hasta 0.49 centavos. Los resultados ponen entonces de manifiesto la incidencia del apalancamiento positivo, el cual tiene lugar cuando se obtienen fondos ajenos a un tipo de interés inferior al porcentaje de rendimiento que generan los activos invertidos, comparando ambas tasas después de intereses e impuestos. En el ejemplo anterior, entonces, el costo de la deuda después de intereses e impuestos es de, aquí vamos a hacer el análisis, ¿verdad? ¿Teníamos cuánto? Es de, dice, 5%, mientras que el retorno de los activos, un 16%. ¿Por qué logramos determinar que el costo de la deuda después de intereses e impuestos es del 5%? Bueno, porque a lo mejor hicimos algún cálculo ahí, mientras dice que el retorno de los activos es del 16.5%. La diferencia entre ambos produce un excedente que remunera a los fondos propios. Veamos el caso 1. Tenemos 0.65, ¿no? Menos 0.5, que es el caso de 50 y 50. En este caso dice que tenemos un costo de financiamiento y la diferencia. Si hacemos la resta, ¿no? Que esto estamos hablando de los intereses, del rendimiento con los intereses. Tenemos 0.165 menos 0.05, eso nos genera 0.115, ¿no? Por $50,000, esto nos da 5,750. Si estos 4,200, vamos a ver si es, no son 4,200, 5,750. Vamos a ver si lo tengo correcto en el Excel. ¿Dónde estamos? Costos fijos. Situación normal. Aquí estamos, en este estamos. Vamos a ver, por aquí vamos en el análisis. Okay. Deuda, 75. 6,000. Bueno, vamos a ver dónde nos dio ese resultado de 4,000. Variación. Tenemos aquí. Bueno, vamos a ver dónde nos resulta, ¿no? Que apartaron los fondos propios, 16, obtendremos los, dice 14,000 de beneficio por distribuir. ¿Cuál es 14,000?
El tema de los 14,000. La situación normal, el de 50 y 50, dice $14,000 que tenemos por distribuir. Vamos a ver cómo obtenemos esto. En el caso 2 dice que, vamos aquí, ¿cuánto tendríamos de utilidad? En el primer caso, 20,000. Ahí nos da alguna diferencia, ¿no? Vamos a ver a qué se debe. Luego, en el segundo caso, dice que nos da 12,750. También difiere un poco acá, ¿no? 12,250, 12,750. Tiene que ver con alguna variación por acá, porque aquí tendría que darnos un poco diferente también. Aquí tiene 12,250 y aquí tenemos por resultado 12,750. Hay por lo menos $500 ahí de diferencia. Una situación entonces contraria se produce si el costo asociado al empleo de fondos ajenos fuera superior al rendimiento o que producen los activos. En este caso, la consecuencia se traduce en un criterio de retorno, un deterioro de retorno por unidad de capital aportado. En este caso, vamos a ver el grado de apalancamiento financiero que nos lleva a obtener a través de este resultado. Bueno, antes de avanzar, no sé si quieren que veamos las notas. No sé si quieren que veamos la nota. ¿Cómo salieron en el examen? Estaba sencillo, ¿no? Bueno, les preguntaba a través del grupo que quienes estaban inscritos en el juego de la bolsa, porque se recuerdan que yo les había prometido que todos los que estén en el juego de la bolsa les iba a otorgar un punto adicional. Entonces, hasta ayer, los únicos que se reportaron que están inscritos en el juego de la bolsa son Amadeo y Kiseima. Así que a ellos ya les he agregado el punto. No sé si hay alguien más que esté dentro de, que esté participando. Si están participando, me avisan. Bueno, antes de subirles la nota, antes de terminar la clase, porque luego terminamos la clase, vamos a subir las notas. Bueno, voy a leerles las notas que yo tengo aquí ya como promedio del periodo número 1. Si quieren, ustedes me consultan por qué tienen esos porcentajes o esos puntajes. Tengo a Mónica, que muy rara vez se conecta. Mónica nos hace falta. El promedio que ella tiene es de 8.2. Amadeo, 7.4. Néstor, 8.5. Laura María, 8.4. María Esther, 8.1. José Ángel, 8.6. Beatriz Elizabeth, 8.3. Carmen Guadalupe, 8.4. Kiseima, 9.4. Tomás, 8.2. Y Juan José, 8.7. Ahí estamos con los promedios. Esos son los promedios que les voy a subir en el sistema. Y es lo que les va a aparecer a ustedes. Ya que van a poder visualizar una vez pues, lo aloje ahí, puede ser hoy o mañana, más tardar, para que ustedes tengan esa información ya, pues no puede sufrir ningún cambio porque nadie lo puede cambiar. Una vez ingresado y se cierra el sistema, pues ni yo puedo cambiar esas notas ya, así que por eso digo que debemos de, alguna diferencia que tengamos, debemos de aprovechar hoy.
porque luego, una vez ingresado al sistema y si se cierra, ya no podemos hacer ningún cambio. Bueno, entiendo que pues no ha ido mal, ¿verdad? Primero, todos tienen un puntaje aceptable. ¿Puede mejorarlo? Siempre digo, sí, ¿verdad? Siempre se puede mejorar. Se puede cambiar ese porcentaje, esa ponderación o nota obtenido al día de hoy en los periodos venideros, probablemente sí, ¿verdad? Pero eso depende de cada uno de nosotros, ¿ya? De cada uno de ustedes, qué es lo que queremos de calificación, ¿verdad? Y sobre todo si nos ponemos a trabajar sobre ello. Las actividades que hemos estado desarrollando, si bien es cierto, quizás en la guía de costo del financiamiento, pues sí, habían unos que eran bastante extensos, donde había que dedicarle un poco de tiempo para hacerlo y algunos eran casi repetitivos. Pero la idea es que entendamos un poco cómo aplicamos eso, ¿no? Que en algunos casos restábamos, que en algunos casos sumábamos en función de si había un descuento, si había una prima. Manejar con eso básicamente es la idea. Jugar con esas variaciones es la idea, porque en el mercado de esa manera es que se da. Bueno, no sé si tienen algún comentario antes de avanzar. Listo. ¿Cuánto tengo de nota en las actividades? Permítame, ya le digo. Ok, en cada una de las actividades tiene, en las actividades tiene 9.5 en la primera, tiene 10 en la segunda, tiene 8.5 en la tercera. Ya en la tercera está sumado el punto del juego de la bolsa y creo que está sumado también, a ver, ok. Ok, sí está sumado el punto del juego de la bolsa. Ahora, recuérdense que algunos tienen más puntos porque también los que participaron del foro les he sumado un punto, ¿no? Recuerden que eso nos daba un punto para la nota del laboratorio, ¿no? Así que por ahí también está alguna variación en algunos. Los que no participaron, lógicamente, no les puedo sumar el punto. Así que por ahí también hay algún efecto, ¿no? Para algunos, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Estaba buscando otro material, pero no lo encuentro en este momento. Bueno, entonces vamos a hablar del grado de apalancamiento
financiero. Dice acá que se define el grado de apalancamiento financiero como GAF, como el coeficiente o el GAF es el coeficiente que mide la vinculación existente entre el cambio relativo que se produce en el resultado final, ese RFPU, resultado final para propietarios por unidad de capital invertido, frente a una variación relativa en las utilidades antes de intereses e impuestos. El supuesto implícito del apalancamiento supone una relación lineal, ya lo decíamos también en el apalancamiento operativo. Una relación lineal, por lo tanto, el índice es válido para cualquier porcentaje de cambio en las utilidades antes de intereses e impuestos. El GAP, entonces, es el coeficiente de elasticidad de la función que relaciona la variable dependiente rendimiento que decíamos ahí o resultado final para los propietarios por unidad de capital invertido y la variable independiente que es la utilidad antes de intereses e impuestos. Y aquí está la fórmula, grado de apalancamiento, dice ahí que tenemos la variación tanto en el numerador como el denominador. Y la fórmula que utilizamos es la de abajo, ¿no? Dice que siendo la RFPU, que va a ser igual a la variación de la utilidad antes de intereses e impuestos, multiplicado por 1 menos T, que es la parte del impuesto, eso va a ser igual a la variación de la utilidad antes de intereses e impuestos, dividido entre la utilidad antes de intereses e impuestos menos 1. Que es la parte del denominador. Ahí tenemos, dice donde I es interés, T tasa impositiva, y formalmente dice que vamos a utilizar esta fórmula, que el grado de apalancamiento financiero va a ser igual entre la utilidad antes de intereses e impuestos dividido entre la utilidad antes de intereses e impuestos menos IVA. La expresión precedente indica que el grado de apalancamiento financiero en un punto que resulta del cociente entre las ganancias antes de intereses y de impuestos y las ganancias después de intereses y antes de impuestos. Vamos a ver aquí cómo funciona. Para ejemplificar el anterior razonamiento, volvemos al caso 2, donde la deuda asciende a $75,000. Una tasa de interés del 10%, el financiamiento de los propietarios será de $25,000. Es decir, $25,000 dividido entre 25,000 por el costo del financiamiento. Lo que estamos midiendo acá es la participación que tiene o el efecto que tiene con el capital de los accionistas. En este caso dice que ya teníamos calculado que $25,000, 30% son 7,500. En este caso de interés, de los $75,000 por el 10% es 7,500. Si hacemos la operación, tendríamos ahí que nos da un resultado de 1.4286. Ese sería el grado de apalancamiento financiero. El resultado indica que si la utilidad antes de intereses e impuestos incrementa en un 10%, la utilidad a disposición de los propietarios se incrementa en un 14.28%, pasando de 11,375 a $13,000. A ver si lo tenemos en el Excel. Les decía aquí que hay una variación, $13,000. También entonces podemos valorar el efecto combinado de los apalancamientos financieros, dice acá, y operativos sobre el riesgo de la empresa. Este efecto combinado o apalancamiento total se conoce entonces como el uso posible de costos fijos, tanto operativos como financieros, para magnificar el efecto en los cambios de la venta sobre las utilidades por acción de la empresa. Por consiguiente, el apalancamiento total, es decir, que la sumatoria entre el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, lo vamos a conocer como el apalancamiento total,
se puede ver cómo el impacto total de los costos fijos en la estructura operativa y financiera de la empresa. Veamos el siguiente ejemplo acá. Tenemos entonces acá que por un lado tenemos allá la venta de el escenario normal, ¿verdad? 20.000 unidades y 30.000 unidades. Precio de venta sigue siendo el mismo, $5 y los costos variables de $2, los dividendos por acción preferente de $120.000, las acciones en circulación son de 5.000 y los ingresos por venta que tenemos ahí, vamos a comenzar el análisis a partir de esta parte de acá, donde hablamos de los ingresos por venta. La parte de arriba son como información que necesitamos para incluirlo dentro del análisis. En este caso dice acá que tenemos $100.000, $150.000. Si vendemos ¿cuánto? Si vendemos 30.000 y si vendemos 20.000. De 100.000 pasa a 150.000. Costos variables operativos, $40.000 y $60.000, respectivamente, para alguno de los casos, ¿verdad? Los costos fijos, $10.000 para ambos casos y un resultado utilidad de antes de intereses e impuestos de $50.000 y $80.000. En el segundo caso, si vemos, hay una diferencia de $30.000. Dice acá la variación, ¿verdad? Acá tenemos una variación, ¿verdad? Tenemos entre el caso 1 y el caso 2, ¿verdad? 80.000 menos 50.000 dividido entre los 50.000, ¿verdad? Eso dice que nos da una variación del 60%. Una variación del 60%. Dice que el grado de apalancamiento operativo va a ser igual, entonces, dice que de 1.20. ¿Por qué? Porque tenemos un 50% de variación entre un 60%, que tenemos acá, ¿no? ¿Ven? 60% lo estamos dividiendo entre el 50%, que es lo que estamos incrementando acá. Entonces tenemos acá de 1.20, el grado de apalancamiento operativo. Luego nos vamos hacia abajo y dice, tenemos una variación entonces de intereses que no va a cambiar, perdón, ¿sí? Para otro lado. Acá tenemos de intereses de 20.000, perdón, y $20.000 para ambos casos. Estamos hablando de que no hay una variación en función de los intereses, porque estamos pensando que estamos manejando el mismo nivel de financiamiento, el mismo costo. Y tenemos una utilidad, entonces, en este caso de $30.000, ¿no ven? $60.000, y los impuestos sobre la renta, que para el primer caso es de 9.000 y el segundo de 18.000. Tenemos una utilidad disponible para los accionistas de $21.000 y $42.000. Si ustedes ven, está duplicado. Dividendos por acción de acciones preferentes, $120.000, $12.000, no 120.000. Tendríamos una utilidad neta para los accionistas comunes de 9.000 y 30.000, respectivamente, para cada uno de los casos. Tendríamos una utilidad para, en el primer caso, de 1.80 de dólar, y el segundo caso dice que tendríamos una utilidad de $6, es decir, un cambio bastante grande. Ahora, tendríamos que calcular en función y dividimos en esta parte, ¿no? Hacemos esta separación y tenemos acá. ¿Cuánto tenemos de ganancia por utilidad por acción? Bueno, tenemos un 80. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia dice que tenemos 6, sería 6 menos 1.80, tendríamos dividido entre 1.80. Eso dice que nos da un incremento, una variación del 233%. El grado de apalancamiento, en este caso, el grado de apalancamiento financiero en este caso va a ser igual a que vamos a dividir 233% entre el 60%. ¿De dónde viene ese 60%? Bueno, de arriba. Lo dividimos y eso nos da un resultado de 3.88. Es decir, que tendríamos un grado de apalancamiento financiero de 3.88. Ahora, si queremos nosotros hacer la relación entre el grado de apalancamiento total, en este caso, dice acá que vamos a dividir 233, porque ya el resultado final que tenemos, entre el 50%, que hay la variación de las ventas. En este caso tendríamos aquí 4.66. El grado de apalancamiento total entonces va a ser 4.66. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver si nos funciona aquí. 3.88 por 1.20. 4.65, 4.66 es correcto. ¿Cómo podemos
podemos nosotros calcular fácilmente el grado de apalancamiento total de una empresa? Fácilmente. Usted puede multiplicar el grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero y eso nos va a dar el grado de apalancamiento total o el apalancamiento total. En este caso, si usted multiplica 1.20 por 3.8, 3.88, eso nos da 4.656, que es igual a lo que tenemos ahí, el grado de apalancamiento total, 4.66. El ejemplo anterior ilustra entonces cómo resultado de un incremento del 5% de las ventas, aquí es 50%, de las ventas de 20 a 30.000 unidades, la empresa experimenta un incremento de 233% de las utilidades por acción, es decir, de 1.80 a $6. Por el contrario, aunque no se muestra en el ejemplo una reducción del 50% en las ventas, daría como resultado una reducción del menos 233% en las utilidades por acción. La naturaleza lineal del apalancamiento explica entonces que las variaciones en las ventas de igual magnitud en direcciones opuestas provocan cambios en los resultados. Debe entonces quedar claro que siempre que una empresa tenga costos fijos, operativos, financieros en su estructura, habrá apalancamiento total. Estamos incluyendo, como digo, no solo la parte del apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero, sino en su conjunto. La gestión, entonces, para concluir, ¿no?, esta parte de la teoría, la gestión, entonces, de una empresa conduce al uso de determinados recursos materiales, humanos, financieros. Esto propicia la existencia de costos fijos en su funcionamiento. Y eso nosotros lo podemos entender para cualquier empresa. ¿Por qué? Porque cualquier empresa va a utilizar los recursos financieros, los recursos humanos, los recursos materiales, etc. Luego, por otro lado, dice que reconocemos también los costos fijos relacionados a la operación de la empresa que dan origen al apalancamiento operativo, mientras que las políticas de financiamiento que reconozcan la existencia de fondos ajenos, las cuales usualmente introducen costos fijos por el pago de obligaciones vinculadas a estas, originan la palanca financiera. Y por el otro lado, el apalancamiento operativo define el riesgo asociado a la operación de la empresa, ya que en la medida que se incrementan los costos fijos, esta necesitará un mayor volumen de ventas para cubrir y generar una utilidad operacional adecuada. En la medida que incrementemos costos fijos, que ninguna empresa quizás está en condiciones de decir, bueno, vamos a incrementar los costos fijos en función ¿de qué? Si ya estamos diciendo que los costos fijos no se van a incrementar porque su naturaleza es esa. Diferente es los costos variables, ¿no?, que estén en función de las unidades que nosotros vamos a vender. El riesgo financiero está entonces asociado a la imposibilidad de la empresa de no poder cubrir sus gastos financieros. Esta es otra parte. Es decir, cuando estamos utilizando el apalancamiento, entonces podemos tener un grado de riesgo. Y el riesgo es que, dice acá, que no podamos cubrir los gastos financieros. Estos gastos constituyen costos fijos asociados a la mezcla de financiamiento elegida por la empresa, entonces, es decir, dependiendo de la estructura que nosotros ya veníamos analizando. En la medida que los intereses crezcan, será mayor el nivel de la utilidad antes de intereses e impuestos necesarios para cubrir y, por lo tanto, será mayor el apalancamiento financiero asumido por la empresa. Eso es lógico. Si nosotros tenemos una mayor cantidad de recursos de terceros por los que vamos a estar pagando una tasa de interés por los próximos años, lógicamente vamos a tener más gastos en intereses. El financiamiento ajeno, entonces, si bien en muchos casos viene acompañado de costos, reduce el esfuerzo financiero al realizar por los aportes de capital, por los que aportan capital. En esta situación puede ser aprovechada por los propietarios bajo determinadas condiciones. Bueno, esa es básicamente la parte del apalancamiento financiero, apalancamiento operativo, apalancamiento total. Okay. ¿Cómo lo vamos a entender quizás de alguna manera? Bueno, lo vamos a entender haciendo ya los ejercicios, ¿no? Porque la parte teórica, pues, ahí está, ¿no? Y vamos a utilizar de alguna manera cierta fórmula
que ya nos dan en el caso. En esta información que hemos compartido el día de hoy. Tenemos acá que estaba planteando un ejercicio, estaba haciendo un ejercicio, que lo vamos a compartir aquí. Vamos a tener, dice, vamos a hablar entonces de apalancamiento operativo y financiero, punto de equilibrio y todas las formas de apalancamiento. Para este caso de la empresa que dice que la compañía TOR vendió recientemente 100,000 unidades de un producto, con valor de venta de 7.5 cada uno, su costo operativo variable son de $3 por unidad y sus costos operativos fijos de $250,000. Los gastos de intereses anuales suman un total de $80,000. La empresa tiene actualmente 8,000 acciones preferentes en circulación de $5 como dividendo anual. ¿Cuánto significa esto por las acciones preferentes? Además dice que tiene 20,000 acciones comunes en circulación. Entonces, hay un supuesto. Nos supongo que la empresa está sujeta a una tasa impositiva del 40%. Ahora, esta no es toda la parte del ejercicio, faltan los literales. Esa es como la información que nosotros necesitamos y nosotros podemos básicamente calcular aquí que las acciones preferentes, entonces, ¿cuál va a ser la utilidad o el rendimiento, perdón? Si ya decimos que tenemos ¿cuántas? Tenemos 8,000 acciones. ¿Cuál es el rendimiento que estamos pagando? Son $5. ¿Cuánto es entonces lo que nosotros tenemos que pagarle a los accionistas preferentes? Bueno, tendríamos que pagarles $40,000. $40,000 por las acciones preferentes de 8,000 con un rendimiento. Habría que ver cuál es el valor que tiene, ¿no? El valor a la par. Sin embargo, aquí no nos da. Bueno, vamos con el primer caso. Literal A. Dice que a qué nivel de ventas y habla de unidades. ¿A qué nivel de venta, unidades, alcanzará la empresa el punto de equilibrio? En sus operaciones aquí dice, es decir, que la utilidad antes de intereses e impuestos sea igual a 0. Esto es lo que me está indicando el literal A. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Dice acá, ¿a qué nivel de ventas unidades alcanzará la empresa el punto de equilibrio en sus operaciones? Es decir, que la utilidad antes de intereses e impuestos sea igual a 0. Bueno, vamos a hacer entonces el punto de equilibrio. ¿Cómo decíamos que determinamos el punto de equilibrio en unidad? Punto de equilibrio en unidades, entonces aquí sería igual, punto de equilibrio en unidades. Vamos a poner así. Va a ser igual a costos fijos. ¿Era así, compañeros? Precio de venta menos costo variable. Esto va a ser igual entonces a qué? Va a ser igual a cuánto tenemos de costos fijos, dice acá, $250,000. El precio de venta que tendríamos acá a 7.5 menos costo variable que dice que es de $3.
Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual entonces a, todavía no, $250,000 dividido entre 4.5, que es la diferencia de 7.5 menos 3, 4.5, ahí tendríamos y tendríamos el resultado aquí, que son $250,000 dividido entre 4.5. Bueno, dice que deberíamos de estar vendiendo un total de unidades de 55,000. Aquí probablemente como hay decimales, aquí como está por arriba de 0, de 0.5, bueno, lo vamos a sumar y lo vamos a igualar a 55,056, 556. Es decir, que las unidades van a ser igual a, probablemente eso no nos va a dar exacto en las unidades o en la utilidad, ¿no? Es decir, que probablemente no encontremos que eso se convierte en totalmente cero, pero probablemente nos va a dar una diferencia muy pequeña. Entonces vamos a decir que tenemos 55,000 unidades, 556. ¿Ves? Estas serían las unidades que vamos a vender. Ahora, si quisiéramos nosotros hacerlo o saber cuánto corresponde esto en dólares, aquí de una sola vez podríamos irnos allá a hacer el cálculo, donde la utilidad se convierte en cero. Si nosotros utilizamos, vamos a tratar de utilizar todos los decimales para que vean que nos va a cuadrar al centavo. Ahora, si quisiéramos determinar cuál es la venta que deberíamos de hacer, bueno, vamos a determinar punto de equilibrio en dólares. Vamos a poner el signo de dólar. Que sería igual a, esto también ustedes ya lo conocen, está de más que lo repita. Deberíamos tener entonces 1 menos, ¿cuál sería? El costo variable. Y esto va a estar dividido entre precio de venta. ¿Sería así? Aquí lo vamos a centrar. Esto solo lleva esto. Y este lo vamos a hacer más para allá. Así. Ese es el precio de venta. Recuerden que todo este aquí, costo variable unitario, precio de venta unitario. Esto va a ser igual entonces acá a $250,000 dividido entre 1 menos $3. Sí, era $3 entre, y nos dio mal. Vamos a poner aquí que son 7.5. A ver cómo convertimos esto, que no es número. Ahora tenemos 1, solo para distinguirlo voy a poner dos rayitas. Voy a ponerlo aquí en 3. Creo que no está bien. Voy a ponerlo por aquí. Este creo que lo vamos a hacer más allá. Tendríamos los $250,000 dividido entre, aquí sí tendríamos 1 menos, voy a poner las dos rayitas, y tendríamos 3 dividido entre 7.5, eso nos da .40.
punto 40. Esto va a ser igual entonces a $250,000 dividido entre punto 60, que es la diferencia, 1 menos punto 40. Tendríamos, y esto nos daría un punto de equilibrio en dólares de estos dólares tendríamos que tener. $416,000. Eso sería nuestra venta. Punto 67. Esto sería nuestra venta. Es lo que debemos de vender, por lo menos para que la utilidad antes de intereses e impuestos se convierta en cero, como dice ahí. Esto es lo que nos está planteando acá. ¿A qué nivel de ventas, unidades, alcanzará la empresa el punto de equilibrio en sus operaciones? Es decir, vamos a estar agregando dentro de estos casos, no solo viendo la parte del grado de apalancamiento financiero, sino como estamos jugando o estamos hablando con costo fijo y costo variable, básicamente está inmerso, ¿no?, dentro de esta temática. Luego, entonces ya podemos hacer nosotros el estado de resultado, porque básicamente tenemos que hacerlo, ¿no? Ventas, tenemos el costo de venta, tendríamos la utilidad bruta, más abajo tenemos los costos operativos, y tendríamos la utilidad, lo voy a dejar así por separado, la utilidad antes de intereses e impuestos. Bueno, vamos a ver entonces qué resulta. Nos vamos a multiplicar cuántas unidades son. Bueno, vamos a multiplicar estas unidades por 7.5. Vamos a quitarle un decimal. Aquí creo que lo hice, sí está bien. Vamos aquí. El costo variable, que es multiplicar básicamente la cantidad por $3. Tendríamos la utilidad bruta okay. Esto sería nuestra utilidad bruta. Luego tenemos los costos operativos, que son los costos fijos, los $250,000. Creo que es válido también que nosotros podríamos sacar acá los datos por aparte para que luego vayamos simplemente utilizando, vayamos tomando los de acá, los de alguna parte por acá. Es que se nos facilite, ¿no?, el ir tomando los datos. En este caso, entonces tendríamos $250,000 menos los $250,000. Y aquí es donde decimos que esto entonces se convierte en cero. ¿Por qué se convirtió en cero? Básicamente porque utilicé todos los decimales en este caso. Si hubiese utilizado esta cantidad, 5.556, probablemente aquí me hubiera quedado $2, $3 de diferencia. Pero como utilicé exactamente el mismo dato, entonces con los decimales me da exactamente cero, que es la misma cantidad. Es decir, que logro comprobar que una venta de 55.556 unidades me genera una venta de $466,000 que simplemente me van a servir para pagar los costos variables o los costos de producción y los costos fijos de la empresa. Luego no tengo ninguna ganancia, no tengo ninguna utilidad en este caso. No me está generando ninguna utilidad en este nivel de venta, en estas condiciones. Ahora, ¿qué tengo que hacer para la empresa? Bueno, vender un poco más, ¿no? Vender un poco más de eso. Y aquí quizás ni siquiera estoy pensando que voy a hacer un escenario donde pueda vender menos. Porque si estoy pensando que voy a vender menos, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que voy a tener una pérdida. Y lógicamente ninguna empresa quiere tener una pérdida. Las empresas están buscando tener una ganancia.
pero es necesario entonces que trabajemos con estos escenarios porque al final aquí es donde nos damos cuenta qué es lo que necesitamos hacer para lograr esa utilidad. Bueno, señores, nos quedamos hasta acá. Estos ejercicios son un poquito largos. Este, por ejemplo, que hemos comenzado a hacer, tiene literales hasta el E, y vamos a hacer ahí, como lo decía al inicio, ¿no? Dice que tiene que apalancamiento operativo y financiero y todas las formas de apalancamiento. Es decir, que vamos a hacer apalancamiento operativo, apalancamiento financiero y apalancamiento total. Es lo que vamos a hacer. Así que lo dejamos para la siguiente clase, que es día jueves. Y bueno, les deseo una feliz noche a todos. Buenas noches, Lick.